Hola, hola a todas las mijas, mijos, mijes. Esto es Conejos Yoyos por las pantallas de Energic. Como ustedes ven, la gráfica se ve bastante distinta. No hay conejitos, hay un robot de fondo. Esto es porque hoy día hay dos cosas. Primero, se va a hablar sobre Gundam como franquicia, primero que todo. Y lo otro, tengo un invitado. Un amigo muy querido, el cual ha sido un buen compañero de cosas muy ñoñas. Nos las pasamos enviando unos puros memes, así muy loco. Así que vamos a presentar a Jairo o Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estáis? Bienvenido, bienvenida, al fin llegué de mis vacaciones, así que estamos con todo el ánimo recargado este año para partir y hacer que los muchachos que escuchen este audio tengan la intención de ver robots gigantes pegándose en la cara. Sí, tenéis razón. Por cierto, ¿cómo estuvo tu año nuevo? Bastante bien en familia, un tiempo bastante necesario para refrescar la mente, así que ahora llegando acá vamos a pasarlo bien en esto y vamos a darle con todo el trabajo. ¿Cómo, Que cómo, bueno, igual fue cómo se fue? también muy familiar, también en mi caso también tuve una cena familiar Ujú. así parecido, con la diferencia que estuvo bien movido el 1 de enero, no tanto por el año nuevo en sí, sino con lo que vino después, que fui al Festival de las Luces. Había escuchado de eso, no, lo que sí no sabía de qué trataba, si era con lo de esos papeles que volaban, no sé qué onda. No, ¿O no, era no un son show de luces? papeles de que vuelan. Tiene que ver con instalaciones, o sea, se parecen a las cosas que vuelan, pero no, son instalaciones fijas y son Ujú. muchas instalaciones fijas de luces, a tal nivel que incluso tienen hasta el zodiaco chino completo en instalación Místico. de luces. Ahora nos Así toca el año del conejo, así que tiene mucha que coincidencia. sí, el año del conejo chollos. ¡Ah! Maravilloso, maravilloso, esto Maravilloso. da muy buen pie. Sí, muy buen pie. Bueno, no, hoy día no es de Yoyos, pero el autor de Yoyos, Araki, sacó una ilustración sobre un conejo y el posible protagonista de Yoyolands. Esto va a ser divertido. De verdad, el 2023 que estoy hypeado para ver cómo va evolucionando. Ahora Sí, él va a hacer las potadas de moda. sí, estoy muy hypeada con respecto a Yoyolands. Más aún de que, para contextualizar, el anterior arco, que es JoJolion, terminó más o menos en agosto del 2021 y de ahí se tomó un descanso, entre comillas, Araki, por lo menos con el manga principal. Y entonces, recién en febrero de este presente año tendremos nuevo JoJo. Yay, más ¡Ey! poses. Más poses. Ya, pero ya, lamentablemente este capítulo no es de yo, tengo que hablarlo en otro momento. Vamos a hablar de Gundam, una franquicia que le tengo bastante respeto. Al principio reconozco haberlo mirado muy a huevo, pero es porque era muy ignorante en su momento y después, bueno, vi un Gundam, me fascinó y espero ver más Gundam. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto? Lo que pasa es que si quieres hablar de franquicias en la cual tienes un montón de gente que se interesa y no va a callarse sobre ello, Gundam definitivamente quedaría entre ellas. Es Sí, una de esas franquicias que sí, estoy de acuerdo con los nuevos, si dicen, oh Dios mío, esto es muy difícil para empezar, por dónde parto, cuál es la letra correcta, cuántos universos hay, pero por lo menos aquí vamos a tratar este tema y ver qué posibilidades tiene el fan para que pueda introducirse y poder avanzar, porque más que, ¿cómo se llama? A principios, y sí, es normal que se vean muy abrumadora la franquicia por tantas entregas, incluso en medios de cómo verlo, ya sea por anime, videojuegos, hasta novelización de la serie. sí. Entonces, es una locura, si me preguntas. Por cierto, ¿cuántos años tiene Gundam aproximadamente? Ya estaríamos cerca de los 50 años por toda la locura que ha estado pasando acá. Por eso te digo, es harto material. Ujú.
Eh, y además, ojo, que son 50 años y ha sido constante en los distintos formatos que han lanzado de Gundam, po. Ujú. Ajá. Oye, por cierto, El sobre 50 perdón, años, digo yo. Ahí está. sí, No, continúa. no, porque quería consultar que antes de hacer las preguntas de rigor, quería consultarte, ¿es posible acceder en inglés o en español a las novelas de Gundam? Es un contenido muy difícil de encontrar. Más en inglés hay más probabilidades de encontrarlo en línea. Ya. Entonces, claro, porque eh, sí, para mí, no sé, cuando veo cualquier franquicia más allá de Gundam, están las Ujú. novelas y siempre es como el material que más cuesta encontrar. Y parece que es el caso de Gundam. Mm, Sí, es complicado cuando se trata de novelas. Sí, de hecho, en otras franquicias, por ejemplo, en lo de la franquicia Shin Megami Tensei, ¿Ya? con respecto a las primeras series que se hicieron y los juegos relacionados, las primeras novelas eran un total de 9 y tienen una historia muy larga, pero es cuando es Megami Tensei, no Shin Megami Tensei como tal, Claro, ya te cacho. Ya, ahora sí, vamos a comenzar como se debe. por ¿Cómo supuesto. resumirías Gundam? Sobre todo para los nuevos. Bien. Si hablamos de Gundam, tenemos que partir hablando de cómo impactó al mundo en sí, Ujú, porque es una de las tres series mecha más importantes con respecto a lo que es la ciencia ficción ¿cómo se llama? En el ámbito del mecha japonés. ¿Por qué? ujú, Porque tienes una triada, casi un Padre, el Hijo y Espíritu Santo. ujú, El caso tienes, por ejemplo, Mazinger Z por ser el que es oficialmente como uno de los primeros mechas famosos, porque el primer robot gigante sería partiendo por Tetsujin 28, pero Mazinger toma el mecha pilotado. ujú. Después tienes el caso del Getter Robot y espero que en los comentarios veamos otros fans de Getter Robot porque también es muy importante esa obra, porque Ujú, tiene la particularidad de que es los mechas que se transforman y los mechas que se combinan. Entonces, esos son tropos generales que toma el mecha y lo que queda como Gundam es el que toma la perspectiva del Real Robot, o sea, enfrentamientos más similares a lo que es una guerra real entre facciones, generalmente entre lo que es humano contra humano, con unas ujú. con una tecnología que se presenta dentro del mundo como más creíble y, y también muchos conceptos, armas, equipamiento, las comillas ciencia que tiene la serie y también ¿cómo se llama? Y el aspecto más reconocible de esta serie es el diseño de los mechas. Kunio Okawara hizo un diseño que partió siendo algo que pareciera más de juguete al principio, pero ese diseño ha ido avanzando en todos los años, modernizándose, cambiando, dándole nuevos nombres, protagonistas, pero siempre cuando tú veas una serie, veas las características generales que lleva el Gundam, por ejemplo, la antena en B, ese detalle en el mentón, en los colores generalmente blanco, azul, rojo, siempre va a ser muy distinguible. Por cierto, ya que tú comentaste respecto al tema de la guerra entre humanos contra humanos, que Ujú. esto lo hace muy distinto de otro referente de mechas, lo pongo muy entre comillas, porque hay todo, yo sé que hay todo un debate en torno a lo que pasa con Evangelion, que, o por lo menos antiguamente había gente que no le gustaba que Evangelion lo consideraban un mecha por el que son entidades biológicas. Pero a lo que quería rescatar, y ahí te quería comentar también, eh, sucede de que en Evangelion hay aparentemente una guerra entre humanos con alienígenas, que obviamente es otra situación distinto a lo que trata Gundam, ¿verdad? Claro, porque lo que pasa es que, por ejemplo, puede darse algunas series de Real Robot que pueden enfrentarse contra alienígenas, pero la tecnología se nota que es bastante más cercana. En cambio, lo que es el caso de Evangelion, se ocurre ese caso de mezcolanza entre lo que es super y real. Por ejemplo, Mm, ves que son los mechas biológicos, pero después ves que le dan unos rifles, pero después ves los ángeles que usan técnicamente una explosión instantánea para mandar al Eva al demonio.
Ujú. o todas las conexiones que tienen con divinidades y poderes más allá de lo que es normalmente un robot sería normal, sería capaz de hacer. Entonces por eso quedaría Ujú. más en el super robot. Ya te cacho. Eh, y lo otro, tú que te manejáis también harto con el género de mecha en general, al final, ¿cuál es el tipo de trama y de tipo de robot también que es más común en lo que se ha desarrollado el género mecha en Japón? Lo que pasa es que no puedes decir que hay más, ¿cómo se llama? Super Robot, hay más Real Robot, eso es un estudio extensivo, porque siempre sale una franquicia que vaya a algún lado generalmente por año. Ya. Entonces, por ejemplo, si vas a los clásicos, partes con Mazinger Z y bueno, todo el universo que tiene con Agai, después tienes, por ejemplo, Space Opera, que tendría como los, que también sería más cercano a los Real Road, que tienes con Superdimensional Fortress Macros, tienes con Bottoms, que Ujú. es también una serie que recomiendo bastante si te interesa ese tipo, SPT Lightnet, que también es muy interesante. También, por ejemplo, tienes 86, que sería una más actual. Entonces, es muy difícil decir, no, contar más con esta y no más contar más con esta, porque incluso cuando en las franquicias Wars hacen crossovers, siempre tratan de poner la tasa de equilibrar lo que es super con real. Ya, ya te cacho. A ver, por cierto, ot- eh, otra pregunta en ¿Mm? relación a lo mismo. ¿Cómo recomiendas ver Gundam? Esta es una pregunta que siempre va a hacerse ¿cómo se llama? El fan nuevo, porque es legítimamente difícil saber, ¿cómo se llama? Saber qué serie partir, porque primero Ujú. tienes muchos universos, tienes mucha variedad ¿cómo se llama? Incluso es complicado por los títulos de la serie, porque no te indican algún tipo de continuidad, solamente algunas pocas lo hacen. En este Ujú. caso, ¿cómo recomendar uno? Generalmente siempre partí por universos que sean alternativos. Primero porque son más autocontenidos, tienen una cantidad menor de capítulos y que no necesitas exactamente información previa de la franquicia para poder ingresar. Claro. Eh, eh, algu- Pone algunos ejemplos random de Gundams de universos alternativos. Ya, si podemos partir con Gundam W, que tiene 2 temporadas de 26 capítulos más una película. Tienes La Bruja de Mercurio, que se está transmitiendo ahora, altamente recomendada y con un epílogo que no dejará a nadie indiferente. Después tenemos que La, comentar sobre eso. También, sí, es importante porque sí, de hecho, la recomendación más actual sería esa porque primero por el aspecto visual, técnico, que si quieres ver algo más fresco, ahí es donde puedes verlo. Iron Ujú. Blood Orphans, que también tiene una mirada muy diferente con respecto al diseño de mechas y cómo se basan los personajes en la trama. Y de hecho, una que es del creador original, Yoshiyuki Tomino, que yo diría Ujú. que es de las que cualquier fan de Gundam quiera introducirse y ver, y que generalmente subestimado es Turn a Gundam. Es una muy buena serie, de verdad, ¿cómo se llama? Que hace esa mezcla entre lo que es el periodo previo a las guerras mundiales y lo que es el Mobile Suit, y con otras cosas más que prefiero, no es porque eso va a ser un spoiler directo, pero está muy bien hecho. Si quiere hablar temas fuertes, lo habla y tiene un momento tan bueno que conecta, ¿cómo se llama? Como un recuento a las otras franquicias que prefiero no spoilearlo y que la gente lo vea. Tú, Gundam, el Gundam del bigote, ese, pues véanlo. Lo El recomiendo Gundam del mucho. bigote, perdón. Es que Llegó el bigote. llegó el bigote. No, y de verdad, como Wilson, ese está roto, el Turna está roto. Diría el más roto de todos. Pero como referencia para los que nos escuchan, sí, ¿cuál es el de Turna Gundam? El Gundam con bigote. Sí. Oye, por cierto, no sé, esto quizás estoy equivocada, pero me da la impresión que la gente mira muy a huevo a Gundam porque el protagonista se ve muy femenino y para el fan más conservador, o por lo menos el fan de anime más conservador, mejor dicho, no el fan de Gundam, porque el fan de Gundam sabe muy bien a dónde va la micro. El fan otaku que no conoce Gundam
tiene mucho prejuicio con los protagonistas masculinos que lucen muy femeninos. ¿O, o no? La verdad, no es tan así, porque por ejemplo en Gundam, y esto, el que me diga lo contrario, no se ha visto Gundam, ha visto muchos casos en los cuales protagonistas masculinos se han vestido de manera femenina por la misión, o tenido un aspecto más femenino. ¿Cómo Sí. partimos con esto? Partimos, por ejemplo, con Camille Vidan, que el primer chiste que ocurre, y de hecho en el primer capítulo, es de que su nombre Camille suena a femenino, que literalmente eso causó el conflicto que continuara en toda la serie. Yudao Ashtat se travestió, Thierry Aerde de Gundam 00, que se travestió por la visión. Entonces, incluso dentro de una canta, el protagonista se tuvo que travestir para infiltrarse. Entonces, ¿de qué? No es algo raro. Segundo, ver, o sea, el protagonista Leonard, es muy buen protagonista, Leonard, muy buen PJ. Y también, incluso, hay una cosa muy interesante que Yoshiyuki Tomino tuvo que defender a la actriz de voz, Romy Park, por insultos que le llegaban a ella, y hizo, a pesar de que Yoshiyuki Tomino es un tipo que cuando quiere ser polémico y necesita levantar la voz, lo hace. Hay momentos que son súper wholesome, que cuando que él apoyó a la actriz de voz en, como se, en la producción de la serie, y logró llevarse bien y concretar muy bien el proyecto. Oye, por cierto, ¿eso significa que Gundam ha sido protagonista de polémicas como lo que tú estás relatando recién? Muchas. Muchas. De hecho, Uh, también principalmente con, o sea, porque han polémicas que son relacionadas con el actor Yoshiyuki Tomino por comentarios que tira con respecto a lo que es al mundo de la animación o con respecto a ¿cómo se llama? A lo que tiene que ver la industria en sí. ujú. De hecho, incluso se había puesto el desafío de ganar a Shingeki no Kyojin, por lo menos en los cines de Japón, y fuera de broma lo logró. Es como, sí, es un lanzamiento fuerte tirarse contra Shingeki, diciendo que no, Shingeki está como haciendo lo suyo, pero hizo Sí, la apuesta y le fue bien muy bien con Hathaway Flash en Japón. perdón, estoy un poco perdida. ¿Qué Gundam se estrenó junto con Shingeki no Kyojin en los cines? La Gundam Hathaway Flash. Ah, y además que es un Gundam que, a ver, ahí me corriges, es un Gundam de la continuación de del universo original, ¿o no? Efectivamente, de Universal Century. Ah, ya, entonces no estoy tan perdida. ¿Cachai? Ya, pero hoy yo no sabía esa del creador de Gundam. Mira, hay un meme que me encanta, que funciona súper bien, que es el universo de Modern Gundam. Es un libro grande, pero condensado, y si después al lado tienes un libro gigantesco que dice el universo de Modern Gundam con comentarios de Yoshiyuki Tomino, que cuando siempre Las preguntan como detalles. entrevistas. Sí, en la entrevista tienen mucha info. Sí, de hecho, cuando hicieron el nuevo New Gundam, que lo pusieron en Japón, le preguntaron al autor, pero ¿cómo funciona? ¿De dónde consiguieron la info? Y él dijo, lo que pasó es que toman la información de la caja negra del New Gundam original y se construyó otro en base con esto, con este gallo. Ah, pero interesante. ¡Ay, qué loco! Espera, déjame ver el torpedo que habíamos hecho entre los dos, por cierto, para aclarar para el público. La pauta de preguntas la hicimos entre los dos. Y Sí, entonces, eh, y lo otro, que no siempre uno sigue como al pie de la letra la pauta, sino que dependiendo de la frase o las preguntas salen cosas. Ya. sí, es que la Entonces, estructura semi-estructurada siempre es la mejor porque siempre da paso a como un detalle extra más interesante. sí, sí, es verdad. Ya. A ver, eh, otra pregunta. Bueno, hemos hablado mucho de Gundam, de la guerra. Va a ser quizás un poco repetitivo, pero igual lo voy a hacer la pregunta. ¿Qué temas trata Gundam principalmente? Mira, el gran tema que habla son sobre ¿cómo se llama? Sobre ciencia ficción, sobre qué es lo que hace el humano. Por ejemplo, cuando estamos partiendo, hablando del lore de Gundam, tienes que asumir que la razón de por qué la gente está empezando a vivir en colonias es la excesiva sobrepoblación del planeta, que Mm, eso es un tema real, y en ese universo se determinó que para que poder descongestionar la Tierra y ver las posibilidades de crecimiento del ser humano en el espacio, se generan colonias y también como lugares donde vivir, ya sea en la Luna, Marte y en otros planetas que ocurran en los distintos universos. mm, Entonces,
el, ¿cómo se llama? Tienes, por ejemplo, temas de sobrepoblación, hablas sobre temas políticos, sobre cómo las distintas facciones se enfrentan, porque tienes principalmente la Federación Terrestre y cómo ¿cómo se llama? En la esfera del Principado de Seon trata de independizarse por ¿cómo se llama? Por Seon Sum Dae-kun, que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que presenta el ideario del ¿cómo se llama? El de vivir de manera independiente en el espacio. Entonces hay conceptos de independencia, tienes conceptos económicos de como, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En la Bruja de Mercurio tienes enfrentamientos de corporaciones, tienes el Anaheim Electronics ¿cómo se llama? En la línea original, en la cual siempre juega para ambos bandos, cualquiera sea el enfrentamiento, creando mobile suits para cada bando. Tienes Pues, el por costo. cierto, perdón, tengo ¿Mm? una duda antes de seguir. Perdón por la ignorancia. Cuando son corporaciones, ¿qué tipo de organizaciones son en relación a lo que daba por lo menos el primer Gundam? Lo que pasa es que cuando pones el tema de cómo organizaciones, tienes organizaciones políticas terrestres, tienes organizaciones políticas por parte de las colonias, tienes Sí. corporaciones militares, tienes corporaciones independientes, algunos son, ¿cómo se llama? Grupos que son de un país en específico y por eso tú no los ves usando otros mobile suits, sino excepto los que tienen ahí, o obtenidos, o robados, ¿cómo se llama? Grupos independientes que se roban mobile suits para poder armar sus filas y enfrentar a los demás. Entonces, ¿cómo se llama? Si preguntas, no son muy diferentes a los grupos que tiene bien, porque como por ejemplo la ONU, por ejemplo, antagonistas que son alguna organización terrorista, alguna organización, ¿cómo se llama? Plutocrática, tienes grupos económicos altamente interesados, tienes, ¿cómo se llama? Gobiernos que están peleando por la supuesta seguridad, pero hay gente que va a traicionar, tiene muchos reveses. No es muy diferente a lo que estás viendo en la actualidad. Es que yo tenía la duda de que, claro, está claro de que pueden haber, no sé, grupos gubernamentales, grupos políticos que propiamente tal, pero tengo la duda o me traspapelo un poquito, es irónico, vi en la precuela de La Bruja de Mercurio, pero siento que me perdí de algo, como los bandos que pelean ahí, que son en corporaciones privadas, con fines de lucro, ¿cómo es ahí Corporaciones privadas más que nada, sí, por eso la ya. estructura que tienen de duelos son como empresas flexeando cuál tiene el mejor móvil suit y el piloto más capaz de manejarlo. Ah, ya, ese es como el conflicto de la Bruja de Mercurio en particular ahí. O sea, esos son los combates en sí que suceden. El Ya. conflicto es cómo ¿cómo se llama? El Gundam está siendo usado. Ahora, no voy a extenderme más para evitar tantos spoiler, pero Sí. eso es lo que va a generar y cómo Zuleta tiene que enfrentar ese destino en parte del Gundam Aerial que tiene en sus manos, porque tiene Mm. muchos secretos importantes que prefiero que el fanático o el espectador de la serie lo note. Ya, entonces, a ver, a grandes rasgos, lo que trata Gundam, independiente si es el universo original o los alternativos, es que, bueno, hay una complejidad en la guerra, obviamente también hay una complejidad en el tipo de organizaciones involucradas en estas guerras, porque no Claro. es solo el clásico, bueno, buenos y los malos, sino de que tenéis un grupo de, no sé, el colectivo político está inventando, pero el colectivo político, o un grupo más grande, las corporaciones privadas que se dan en la Bruja de Mercurio, y etcétera, etcétera, etcétera. O puedes poner como los protagonistas son los terroristas, como el caso de Hathaway Flash o Gundam Wing, Sí, porque ese verdad. grupo es terrorista. La Los operación de terroristas más hermosos de la vida. Oh, Dios mío, otro guayaba de mi corazón. Oye, que es lo otro de que era tan ingenua cuando jugué ese juego de Super Nintendo de Gundam Wing y no cachaba el lore, güey. Oh, el Duel No sé cómo se llama el subtítulo, pero era de pelea, ¿cierto? el juego de pelea de Gundam. Ese es uno de los mejores juegos que se mandaron. De hecho, ¿cómo se llama? Ese juego de pelea salió del resultado de que hicieran el juego de pelea de Power Rangers. Porque En ese fue serio. la prueba para que ver si cómo iban las aguas con juegos de pelea de mecha. Y después hicieron el Let's Duel que les salió súper bien. Ujú.
eso estoy cachando. Insisto, este es el único Gundam que me vi entero Ujú. y mira, lamentablemente no me acuerdo de las bandos que desarrolla. Uno de los problemas que le veo a este Gundam, pero es porque soy cabeza de pollo, es que me cuesta seguirle la evolución porque al principio la trama era bien clara. Eran grupos terroristas con un grupo, con una organización del gobierno muy importante de la Tierra, Ujú. OSCE, ¿cachai? Sí, Y después hay un momento que después se desintegra la organización y después ya ni siquiera me acuerdo cómo eran los bandos cuando uno termina Gundam, más aún de que fue el villano por cierto, hay un villano que el actor de voz es el mismo de Dio. lo que Con la, pasa es que al principio tiene, cuando es Gundam Wing, partes con lo que es la organización Oz, y los que se enfrentan a Oz son los que llevan a cabo la Operación Meteoro. Cinco claro, jóvenes que se roban Mobile Suits por alguna razón, hecho por científicos que digan, nah, estas armas van a ser para enfrentarlos. Pero muchas cosas ocurren para que uno pueda llevarse el Mobile Suit que sí, es indicado, y entre estos grupos de personas se dedican a enfrentar esas fuerzas para mantener, por una razón, comillas, pacífica. Si pacifismo involucramos el disparar rayos potentes, usar toda la artillería encima, hacer una ejecución, ¿cómo se llama?, con o, guadaña, o ser el o chino que cuando, nadie quiere. o cuando Hiro hace explotar el Gundam. Autodestrucción, que Sí, eso sí, sí, un cariño por el mecha, maldito sea, porque sí, incluso lo peor es que le roban las partes al Deathside de Duo para reparar el suyo. Si tuviera que ser como el grupo más desconectado de protagonistas de una serie de Gundam, definitivamente pongo el de Gundam Wing, porque sí. es difícil que se lleven. Por lo menos ya en Endless Wars, que estaban los OVA y después le hicieron película, ¿cómo se llama? Hay una mejor relación de ellos. Y de hecho, Sí, ahí Trowa, Hiro y Duo hacen cosas tremendamente pulentas. sí. Lo, Especialmente de Trowa. es que lo que pasa, yo encuentro de que se le sacó muy poco provecho a los protagonistas. Es irónico porque es un Gundam muy popular, pero para la gente más purista de Gundam dicen, no, Gundam Wing no es el mejor Gundam de los spin-offs. Los mejores son otros. Entonces, cuando yo escucho ese comentario, yo digo, entonces si Gundam Wing es malo, entonces los otros son muy buenos, entonces, pues porque es irónico, es muy malo, pero igual es bueno Gundam. Es que lo que pasa es que, por ejemplo, no puedes negar lo que Wing hizo, o sea, el traspasar junto con Gundam lo que es el concepto de traer Mobile Suits al occidente, principalmente lo que era la cadena Tsunami, que funcionó genial en Norteamérica. Ujú. Y, por ejemplo, lo que sí Gundam tiene es el torneo con países del mundo. Y de hecho, hay incluso en esa serie que es como que es un shonen, pero con mechas, ahí tú Ujú, tienes que añadir otro problema que tienen real que ocurre en la Tierra, que es un problema medioambiental, ujú. que incluso en la misma serie intentaron solucionar, pero se les salió horriblemente de las manos. Este Ya. Big Gundam, por si acaso. Pero el caso es cómo los países se enfrentan por este campeonato mundial, y cómo se llama después, cuando viene el tema central del protagonista, Domon, cómo conecta con el desastre que ocurre en la Tierra. Y de Ujú. hecho, el meme, de hecho, esa serie tiene varios memes que incluso pueden pintar como, that's racist, pero el caso es que, por ejemplo, en Neo México, él es un país hecho de un sombrero charro. Sí, Aunque técnicamente los mexicanos no, tengo entendido que no se ofenden tanto con ponerle, no sé, un robot, un gorro, para ellos no es muy ofensivo, como que voy a decir algo muy polémico en este programa oh, y ya, vamos, quiero ir a no, eso. es que no, es que yo encuentro que la parte más complicada, por lo menos en temas de qué cosa es ofensivo o no, son los temas raciales, principalmente personas negras, personas indígenas, y entonces, también personas asiáticas en parte. Entonces, ¿qué pasa? De que por ejemplo, es muy mal visto, por ejemplo, que una persona blanca haga un cosplay todo rasca y muy de mal gusto, no sé, de una persona china o de una persona india. Pero algo pasa con los mexicanos, no sé por qué. Ahí no me quiero meter porque cada cultura tiene sus asuntos.
Por lo menos a los mexicanos les pasa de que que a alguien les moleste el gorrito, por ejemplo, no es tema. O que el Mario Bros tenga un gorrito mexicano no es problema. O el Raiden de Metal Gear Racing, Es un no, poncho. ese no es un tema para ellos. Pero algo pasa de que a los negros, o sea, sí, esto no es que sea inválido, sino algo pasa con negros, O la asiáticos, población afroamericana. o la población, eso lo otro, es la población norteamericana, que algo pasa de que sí les afecta. No sé si es porque las bromas son muy de mal gusto, no, aquí no cacho y no me quiero meterme en ese tema, pero sí, y sí quiero destacar de que algo pasa que a ellos sí les afecta. Y incluso tengo como mis conspiraciones o mis teorías de por qué a ellos sí les afecta y a los mexicanos no les afecta, pero no sé, pero a lo que voy es que por alguna extraña razón los mexicanos no les afecta tanto el tema del sombrero. Lo que sí les afecta, parece a ellos, es cuando tiene que ver con la cuestión indígena. Eso sí, ese Lo que, tema, lo que sí, pasa es que cada país tiene sus botones que alguien le aprieta y les molesta. En el sí. caso de México es como, saben que lo que es el poncho, el sombrero o las cosas que muy dictadas, como por ejemplo en los periodos, las cosas al estilo Pancho Villa y la Revolución Mexicana, son cosas que las llevan muy en la sangre y, ¿cómo se llama? Se respetan de buena manera en ello y si hacen como un diseño, lo hacen generalmente genial. Ujú. Me da risa, lo que sí me da, por ejemplo, el Gigandam, el caso cuando hacen un mecha, le ponen el tequila Ganda. Entonces yo que what, incluso tenía como el lugar donde guarda el arma, que es un tridente, oportunidad perdida que fuera un rifle, pero en este caso es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se ve como algo que llevaría como cuando guardan el poncho los mexicanos y tienen el sombrero. Por lo menos no se lo toman tan en serio esa parte. Lo de la indígena se lo toman más en serio, pero eso como es como un reconocimiento, lo toman más como un reconocimiento y aparte como serie así, no se toman tan en serio lo que es las representaciones, entonces como no hay ningún problema por ahí. Yo creo que lo aceptan más por ahí. De hecho, siempre Sí. en los fandoms está el chiste, oye, pero ¿cuánto es el rival del tequila Gandalf, viejo? A una actualización. Oye, por cierto, tenemos que parar un ratito Ah, porque tenemos que ir a comerciales. ujú, Así que espérame un poquito, Jairo. ujú. Tenemos que parar un poquito y volvemos con Conejos Yoyos por las pantallas de Energic. La escuela. Hace mucho que no venía. ¿Hace mucho? Estuviste aquí hace unos días. Es raro ver en la escuela a Yokoshima 2 veces al mes. ¿Qué le pasará? Ser asistente de un cazafantasmas no parece mucho trabajo. Dicen que más bien es un mandadero, no un asistente. Tal vez no sepan esto, pero mi jefa es una super belleza que ustedes ni se imaginan. He vivido muchas aventuras con ella y he ganado mucho dinero. Más del que ustedes ganarían en 10 años. Así es como he vivido mi vida. Romance y peligro son los nombres del juego. Un juego que ustedes no conocerán más que en el cine o en las caricaturas. Mi vida es diferente a la de ustedes. Se juega en la dificultad más alta, permite trucos y tiene un humor picaresco. Acompáñanos cada semana en los análisis de la política chilena y del mundo, con Simón y los destacados panelistas. Pero en serio, el mejor programa para mantenerte informado, formar opinión y no olvidarte del nerd interior. Sé fan de la política en El Juego de la Política. Todos los miércoles, 16 horas, solo por Energic, tu energía fan. ¿Sabes? Me imagino que el avión fue la primavera de la vida para mi padre. ¿Para tu padre? En el tiempo en que mi padre volaba, se enamoró de una dama americana. Y nací yo. Después de eso, renunció a los vuelos y se negó a casarse con mi madre. ¿Por qué hizo eso? Lo hizo porque la nobleza estaba en su sangre.
Pero yo no, yo estoy en su contra. Solo quiero ser yo toda mi vida. El programa de reparaciones de consolas y juegos más autoboicoteado de Chile. El Mario con el Yoshi, junto a Mario y Kochi. Diviértete con las historias y noticias del mundo ñoño, con nuestros conductores más random de Energic, en donde te intentarán enseñar y guiar en el mundo de las modificaciones. Todos los viernes a las 21:30 horas Chile, en Energic, tu energía fan. Yo viajo en la red hacia los sistemas, personas y ciudades desde este lugar. La computadora central. Mi formato, vigilante, para corregir y defender. Para defender a mis nuevos amigos, sus esperanzas y sueños. Para defenderlos de sus enemigos. ¡Volvimos, gente! ¡Hola, Carlos! ¡Yay! ¿Cómo están? ¿Cómo están Parte todos? 2, baby. Parte vos, baby. Este es el primer capítulo del año 2023. No sé si es verdad de lo que he escuchado, no sé, en mi PL, de que hay gente que lo pasó muy mal en el 2022. ¿Qué crees tú? La verdad, si hay gente que la ha pasado mal, del fondo del corazón, mucho ánimo, especialmente por tema de Navidad, principalmente en nuestro país, como lo que pasaba el tema de Valparaíso, y Sí. cuyo periodista hizo un comentario tan fallido del puerto de un buque. Sí. Pero en este caso, a todas las personas que no la estén pasando bien en estos momentos y no la habían pasado a fin de años, un abrazo, mucho ánimo y fuerza, porque ya estamos en un nuevo año, van a haber nuevas alternativas, fe y con toda la fuerza para que nuestras almas no sean tomadas por la gravedad y alcancemos un mejor futuro. Sí, en relación a lo mismo, perdón que tan cabeza de pollo sé que me estoy olvidando de estos temas. eh, Ujú. sí, qué mala persona soy. En relación a lo mismo, igual no hay que confiarse tanto porque el problema es que como todavía estamos en verano, perfectamente podían seguir los incendios ya sea en el mismo sector o en otra parte de Chile y entonces igual está complicada la cosa. Claro, pero ¿cómo se llama lo que o sea, ya por la cantidad de incendios que están pasando, ya por lo menos parte de la población tiene que empezar a tomar las medidas y ya el Estado poner su parte con lo que respecta a seguridad forestal, porque Ujú. ya ya sea por incendios ocurridos por cosas de la naturaleza o principalmente cambio climático, o los casos que corresponden a acción humana, sea por descuido o por algún otro propósito, tiene que ya empezar a tomarse más en serio lo que es seguridad forestal, porque eso ya deja muchos damnificados, los daños son bastante grandes, incluso para costo estatal es mucho mayor, porque ya, por ejemplo, el bono que se dio, 1.5 millones con la situación inflacionaria, no es tan sencillo. Ujú. Mira, Entonces, habría que ver eso con fuerza a futuro. sí, eh, todo un tema complejo. Perdón que esté muy amarilla opinando ahora, eh, porque este tema da para harto, obviamente, y es ahí podría, ahí, si Dios quiere, hablar quizá en algo más serio en Conejos Yoyo, algún como un espacio de este estilo, pero sí debo comentar que pues que son varias cosas. Tiene que ver con el tipo de plantaciones, tiene que ver con El legislaciones. árbol en sí. Sí. Eh, bueno, no sé si es conspiración o es real que hay gente que se aprovecha de la legislación chilena para incendiar y después construir cosas, que ahí eso dicen muchos. No sé Ujú. no sé cuán fundamentado está eso, pero hay gente que igual sospecha que pasan cosas raras. Bueno, y también el mismo calentamiento global, porque Ujú. también es otro factor bien importante. Es un tema bien denso, lamentablemente, por el tema
la característica de conejos yoyos, lamentablemente tengo que amarillar mucho, pero sí, estoy muy de acuerdo de que sí, lamentablemente, o sea, lo que influyó mucho que el 2022 sea muy malo es el tema de los incendios. Claro. Entonces, a pesar de que ocurrió el fin de año, igual fue un impacto súper grande y además muy desagradable, con enormes pérdidas económicas para la familia, y entonces eso ha hecho de que lamentablemente el 2022 ha sido un año más o menos nomás. Ha sido un año bastante caótico en demasiados Sí. sentidos, más de lo que a uno le gustaría admitir o reconocer. Mire, antes de comenzar con el tema de Gundam, lo que es, ya finalizando todo este tema de los años, mira, reconozco que me da un poco de cosa de que se retome el tema del virus y que volvamos al tema de pandemia con el tema de las medidas de seguridad. No sé si van a volver, pero admito que es un temor que queda ahí rondando por lo menos en mi cabeza. Mira, o sea, aprovechando este espacio, si puedo decir algo al público que nos está escuchando y que lo tome en consideración, es que sea como sea el estado de ¿cómo se llama?, de lo que corresponde al COVID, cuídense, por favor, tomen las medidas. En el centro de salud, por favor, usen su mascarilla. Si no se sienten, ¿cómo se llama?, con la full confianza de poder ir a un lado con mascarilla, úsenla, no hay ningún problema. Lo que sí, cuiden a sus adultos mayores, cuiden a los más chiquititos de su casa, vayan con cuidado, lleven el alcohol gel, es necesario, o el spray, no es una inversión cara, millonaria, en un supermercado 1500, te la vas y te lo echas en la mano. Sí, Fante, el autocuidado siempre va a ser la mejor forma de combatir este virus, y hasta que no den como una cura que sea como un tratamiento rápido, no yo seguiría usando mi mascarilla. Muchas gracias. Sí, eh, te apoyo pero totalmente. Eso sí, yo creo, yo como autocrítica reconozco que el uso de mascarilla me ha complicado demasiado, sobre todo claro, porque al respirar por lo menos me tranquilizo, entonces aumenta mi ansiedad cuando voy a un recinto hospitalario, médico. Entonces, no es que, ojo, no es que sea negacionista del COVID, no, sino que por una maña mía me ha costado usarlo. Eso significa que no, eso no significa que vaya en rebeldía, pero me ha costado usarlo. Esa es la verdad. Claro, lo que pasa es que, o sea, no te culpan en esos casos porque, por ejemplo, gente que usa lentes o gente que tiene complicaciones respiratorias grandes, usar mascarilla es muy problemático, entonces no los culpo, pero no, eso no quita que mejor manténgase la gente en calma, que mantenga calma, pero tenga el autocuidado necesario para que, primero, no vuelva lo que tenga que ver lo de las, ¿cómo se llama esto de la que eran las escalas de las alertas por sanitarias, que Sí, vuelvan ese tema de las comunas, que pueden salir y otras no? sí, Todo queda en manos de nosotros y por favor no hagamos tonterías como la que Chile siempre hace. sí. Ya, ahora sí, vamos a finalizar esta mini off topic para Yo, preguntar cómo ha evolucionado Gundam, que ya sea la línea canónica o la línea de los spin-off. Lo que pasa en la evolución, lo que ocurre con respecto a la línea canónica es que hacen lo posible, ya sea poniendo nuevos personajes, pero sin nuevos personajes, nuevos contextos, nuevos Mobile Suit, pero no ignoran las cosas importantes que ocurren en el pasado. Por ejemplo, tu Mobile Suit Gundam Unicorn tuvo mucha suerte de que pudiera, ¿cómo se llama? Pudieran adaptarlo bien entre lo que son los eventos de Charles Counter-Attack y Hathaway Flash, porque se respeta mucho lo que es el contenido anterior y no ignora lo que tiene Antenna, ¿cómo se llama antes? Ya sea lo que ocurre con, por ejemplo, Charles Nale, Amuro Ray, Camille Bidan, Yudao Ashta, que después aparece viejo en Crossbone Gundam, o como ¿cómo se llama? Los mismos Mobile Suit al principio eran de normal, se transformaba, después grande artillero, después más grande y brutal, pero después
vuelven a ser una evolución tecnológica que después no solamente es como el más artillero el mejor, sino el que es más eficiente, por eso hay Mobius es más pequeño, más chiquito, pero más igual de potente y práctico. Ujú. También entre personajes, pensamiento y evolución de pensamiento, incluso si pones, ¿cómo se llama? Puedes definir el tipo de pensamiento que tiene la Federación y Seon en todo lo que era en la parte, ¿cómo se llama? Todo lo que es el canon hasta ahora, y hay cosas que cambian drásticamente entre un periodo y otro. O, eh, Antes de seguir con este tema, sabes que quería preguntarte algo. Thunderbolt, ¿es canónico o es spin-off o es un híbrido? Lo que pasa es que esto tendríamos que poner como alternativo porque por lo menos, porque al principio se veía como sí tiene sentido, puede tener sentido, pero cuando te pasan lo que es el Gundam y cómo va evolucionando, está por ejemplo el Gundam Mark II y lo que se está mostrando del Z y lo del Seong, que está tomado para, ¿cómo se llama? Para lo que corresponde a la Federación. Hay hechos que son súper, ¿cómo se llama? No son canónicos. Y de hecho, por ejemplo, el Gundam Mark II es algo que hizo la Federación cuando partía con el tema de los titanes. Que esos son eventos que ocurren en Z Gundam. Y entonces es pongámoslo como un universo aparte, pero con elementos de Universal Century. Como Ah, contexto ya, Universal Century, un universo alterno. Y así ya mismo lo te, dejó el autor. ya te cacho. Entonces, técnicamente, Gundam cuentan con esta suerte de series que parecen de canónicos, pero hay cosas que no los hace calzar del canon, y entonces como Exacto. técnicamente son spin-off, pero que tienen muchos elementos de la trama original. Claro. ¿Cachai? Ya te cacho. Entonces, para no confundirme. Por cierto, con respecto a Seón, yo solamente había visto el Seón muy primerizo que aparece en los primeros Gundam. Que, por cierto, hay unas películas que resumen la primera serie de Gundam, que eso fue lo que vi en su momento. De Origin, Eh, porque de sí, Origin te da mucho, te ayuda más a explicar el lore de los personajes antes de que, sí, y lo que viene en la Guerra de un Año, que fue el primer conflicto oficial de la franquicia. claro, eso es lo que yo alcancé a buscar, o sea, perdona, a ver, pero no sé cómo evoluciona Seón. Después ya, yo sé que hay varias series, hay varias cosas que ocurrió entre medio. Una película de Hathaway, Lo que o cómo pasa, se a llama. ver, lo que pasa es que, a ver, Seon tuvo muchos cambios con respecto a lo que ocurría en el en lo que tiene que ver la línea canónica. Sí, Primero partiendo con un deseo de independizarse, pero después que Seung Dae-kun fue asesinado, Sung Dae-kun, digo, fue ujú, asesinado, ahí tomó la familia Sabi la rienda de lo que tiene que ver el Principado de Seón y se ujú. volvió una, ¿cómo se llama? Una nación más guerrillera y que quiere conquistar, si la tierra no nos quiere reconocer, entonces vamos a tomar la tierra por la fuerza. Ujú. Entonces, ahí partió con una guerra que estaba con dos bandos más o menos iguales, y después cuando termina la guerra de un año y Seón pierde, quedan los remanentes de Seón, que son distintos grupos de Seón, cada uno con una ideología que de hecho, va más ubicada según el grupo de Seón en la cual esté más afiliado, pero todos tienen como el deseo de volver a ser Seón grande de nuevo. Ya te cacho. Entonces, Esto es una fumada mía y me corriges, por favor. Me recuerda un poco, es un tropo que está incluso en Helsing, que claro, está la Alemania nazi y de ahí está estos grupos chicos que quieren volver a la Alemania nazi. No sé si algo pasa con el Seón. similar, sí. ¿Por qué? Ah, Porque lo que pasa, por ejemplo, aunque lo revienten varias veces, siempre vuelven de alguna manera para retomar lo que es la gloria de Seón, como a veces, al principio puede ser como ya un grupo insurgente, pero llega avanzando incluso en Unicorn, cuando presenta la escena de la capilla, donde está Marida y Banager, te explica súper bien por qué Seón quiere continuar, y eso es como un deseo casi como un dogma, el que Seón tiene que volver a levantarse para enfrentar a la Federación.
Y eso explica muchas de las cosas que vienen a futuro. O sea, y de lo que es el pasado y el presente. Entonces, y también, por ejemplo, el 083 tiene la flota Velas que viene a enfrentar para probar que ese grupo específico puede impactar la Tierra y puede dar el impulso que Seon necesita para tomarlo, o si no, los remanentes Seon que se tratan de armar para que puedan rehacer su agenda, y en Double Z Gundam viene lo que es Neo Seon, que viene a la cargo de Haman Khan, y después del final de esta viene Charles Nalen, Charles Counterattack, y va con todo contra la Tierra. Pocha, cuando tú dices Gundam Double Z y Charge contra Ataka, me siento muy mal porque no me he visto Double Z, pero sí me he visto la película de Charge contra Ataka y es fomes andarse saltando esas partes porque uno siente de que se ha perdido de detalles. Porque es cierto de que hay detalles que se entienden porque uno vio el primer Gundam, pero hay otros detalles como de los bandos que es como, oye, ¿por qué Amaro y Charles parecen como si estuvieran peleando como si fuese un matrimonio, diciendo que no era tan así? ¿De qué me perdí? ¿Y qué onda esa cabra chica que aparece ahí y que después le jura fidelidad a Charles? Y es como Oh, una no, historia. pues para allá. Sí. No, apuesto de que esa chica es uno de los personajes más polémicos de Gundam. O sea, y de hecho en sí a varios no le agrada mucho ese personaje, pero después cuando te pones a empezar tiene sentido porque igual retracta cosas que hace Char, principalmente de cómo atrae personas y se le une, porque el tipo tiene carisma político potente, y de hecho eso lo está más claro en Chess Contrata cuando empieza a poner el discurso, o en Z Gundam cuando tiene que hacer el discurso en una ciudad donde hay un conflicto abierto entre los que son de AEUG versus los titanes. Algo que supuestamente Titanes tenía que proteger a la Tierra, y abres una guerra en un lugar civil, es una locura. Entonces, bueno, siendo hijo también de un personaje político muy relevante, tiene sentido que tenga heredado carisma, pero como trajo personajes, ahí está lo complicado. Y principalmente por algunas personajes femeninos, porque pues igual no era una mujer, no era madura. Char está en los 30, después, Sí. y si vas, entonces si vemos los textos, no le ayuda nada. Segundo, que cuando estaba a punto de venir decía que Lala era como una madre para él, no, tampoco le ayuda. Claro. Te recomiendo encarecidamente que mejor veas Z y Double Z Gundam, porque cuando conozcas a Haman Khan, una de las antagonistas con el pelo rosado, que se vuelve la antagonista central de Double Z Gundam, vas a ver cuánta gana de querer partirle la cara a Char tiene esta mujer, Dios mío. Y de hecho, yo viendo el lore del personaje, tiene sus razones, tiene sentido. Sí, te cacho. Pero eso es la cuestión, pues, de que, bueno, a diferencia de Yo-Yo, que técnicamente se puede saltar y no se te pierden tantos detalles, en Gundam sí uno puede perderse de los detalles. Yo cometí ese error, y es el otro de que tengo entendido de que Doble Z, esos Gundam, perdón, los Gundams que están entre medio del primer Gundam y la película de Charles contra Ataka, tengo entendido que no está en Netflix. Y a pesar que técnicamente puedo ubicarlos, pero no es lo mismo piratear la cuestión versus ver la cuestión oficial sin piratearlo, sin bajarlo, etcétera, etcétera. Entonces, y además que no es una película, tengo entendido, son varios episodios y es harto material que me falta. Claro, cuando se trata de Z y Doble Z son Cap por series, y Charles Contrata, que es la película, la cual cierra todo. Y de hecho, porque él siempre la referencian tanto, es porque esa película cerró uno de los, yo diría, rivalidades más grandes de personajes en el anime. Y cualquiera que sea como el Hueso Amarillo y que se haya dado el tiempo de ver muchas series, reconoce el impacto que dio. Sí. De hecho, por eso siempre está ¿cómo se llama? En la serie de Gundam, siempre está el personaje que usa la máscara, y todos esperan cómo se enfrentará este protagonista al enmascarado, porque generalmente es rubio menemita. Sí. Y es de esa rivalidad entre Amuro y Char, es algo que es principalmente lo que es la primera serie, Z Gundam y Charles Counter Attack, se
¿cómo se llama? Parte se desarrolla más cuando son adultos y se cierra con Counter Attack en la parte principalmente cuando tienen que parar el Axis de caer en la Tierra. Y Claro. el otro, ¿no? Y Doble Z, ¿cómo se llama? Te explican cosas, pero como tienen como un foco en otros personajes, vas a escuchar como muy poco relacionado. Sí, sí, te cacho. Oye, por cierto, un paréntesis, ya que hablamos de Amuro, es una de las cuestiones que más me chocó de Amuro, es que el Seiyu es el mismo de Seiya, el original, no hablo en latino, hablo del Seiya original de Saint Seiya. Entonces, para mí era un contraste, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa por lo menos de que ya tengo el Seiya tan valiente, siempre tan constante, se levanta siempre, y de ahí tenemos a Amuro, que hay algunos momentos de la serie, por lo menos la original, donde le da se enoja, se indigna, se revela, hay veces que no quiere subirse al robot, todos creen que Shinji no se Y quiere Bray le subir da. Ay, Shinji no quiere subirse a la Eva. Pero claro, había un momento que Amaro no se quería subirse al robot. En serio, algunos creen que Shinji es el que no quería subirse al robot, o el primero que no quería subirse al robot, cuando en realidad era Amuro. Entonces, haciendo la relación con el sello, entonces se me hace raro. Oye, ¿por qué la voz de Seiya está tan cobarde o le dio su depresión? Y es como que hubiese abandonado la guerra. Entonces, esa cuestión fue lo que más me llamó la atención. Sé que es absurdo el detalle, pero igual. Es que pasa cuando tienes como tu personaje que presenta una voz, a veces presenta un villano o puede presentar un personaje muy diferente a lo que hace. Entonces, no es fuera de lo normal que ocurra ese cambio. Y además, el sello de Amuro tiene tantos años haciendo el personaje, si se está retirando ya de eso, porque son muchísimos años. Y aparte, Sí. ¿cómo se llama? En lo que tiene que ver con la comparación que decían con Shinji, ahí la solución del problema de que Amuro se metiera al robot es que Bray le pegara el sendo aletazo en la cara. El Bray Slap es un meme que cada conocedor de Gundam tiene que aprender, por el que generalmente cuando ocurría que un adolescente no quería subirse al mecha, venía el Bray y le pegaba una cachetada y volvía al robot. Es como, ese golpe es mágico. Pucha, ay, que me da risa. Es verdad. Bueno, pero lo que sí es una aclaración es, eso no significa que Shinji sea un mal personaje, por lo menos a mi gusto. Sucede de que lo que pasa está de que obviamente Gundam y Evangelion cada uno sí tiene su objetivo. Y entonces, claro, en el caso de Gundam es mostrar la guerra crudo, real, así sin censura, súper cruel, reitero. Y mientras que Evangelion, claro, hay un tipo de guerra, pero la guerra viene con sorpresa. Yo sé de que quizás Gundam probablemente tenga algunos detalles de sorpresa, pero en el caso de Evangelion, trató de como relativizar el tema de los bandos de humanos contra otros o contra aliens. Entonces, eso me pasa con Evangelion, de que mucha gente odia al Shinji por ser cobarde, cuando en realidad lo que en realidad quería el autor era de que aquí había algo muy raro. Y que, bueno, y con las películas de Evangelion después se demostró de que el problema no era Shinji, el papá de Shinji era el culpable de todo. No, insisto, se hubiera ahorrado todo lo que era la instrumentalización humana si que hubiera ido por una terapia. Hermano, está Sí. claro. Sí, ese tipo, el papá de Shinji, está demasiado piteado. Está loquísimo, está enfermo. Pero Sí. volviendo a lo que tiene que ver la comparación con Shinji y Amuro, lo que pasa es que en lo que es ambas franquicias hacen una deconstrucción del mecha. El caso de Gundam es una deconstrucción del mecha, de que no es como de ahí parte el camino a diferenciarse con el Super Robot, porque no es como algo que esté de salvar el mundo, sino muestra cómo en los conflictos humanos, que es la guerra, cómo los humanos responden a esto. Y es normal que un joven no quiera meterse al ejército porque sabe que le pueden pegar un tiro. O sea, aquí no se respawnea como Call of Duty. Claro. Y el otro, que tiene que ver con Evangelion, si tienes pasó el segundo impacto. Recién la humanidad se estaba logrando adaptar bien a la nueva realidad.
y tienes unas cosas que vienen del espacio en la cual no sabes cómo, de dónde vienen, ni cómo enfrentarlas. Tienes un equipo específico, pero no exactamente será el que te salve. El mecha que controlas, eso sin saberlo, tiene un sistema en la cual lo que siente el Eva lo sientes tú, por el tema de la sincronización que tiene, la cual te jode. Y, o sea, su dolor es tu dolor, y si te llega a pasar daño fatal al Eva, te lo va a pasar a ti. Asuka sabe muy bien de eso. Sí, sobre todo con la película de End of the Evangelion, ese es el ejemplo más claro de cómo se muestra esta relación entre humano y Evangelio, en este caso. Humano y Eva, sí. Sí, humano y Eva. Sí, de hecho, otra cosa que también es importante es que de verdad, si pones a un adolescente a un mecha, ¿cómo se llama? Si no está hecho para ello, por ejemplo, lo que pone el caso de Asuka, que ella está psicológicamente condicionada a hacer todo para demostrar que ella existe en este mundo, que puede hacer las cosas mejor que cualquier otra persona puede hacerlo para ser valorada, pero a la vez tiene el tema de que espanta a todo quien pueda. Entonces ella se condicionó para que pudiera óptima en manejar el EVA 02, y tienes el caso de Rey, que es un, ¿cómo se llama? Que es el clon del clon del clon, y una cuestión de tipo Rey que no quiero meterme aquí porque, hermano. Sí. Pero el caso es que una persona normal no manejaría un EVA si supiera lo que es y lo que hace cuando lo piloteas. Eso es algo que tendría sentido. Tampoco si fuese Bokurano, que espero hablarlo pronto también, Bokurano. Oh, no. Ay, No, Bokurano, no. Ya, bueno, volvamos a Gundam, pero con una pregunta que me interesa, que tiene que ver, ya lo dije antes, pero lo reitero, la Bruja de Mercurio, que es el último Gundam que se está emitiendo ahora, a ver si ahí me corrige, tengo entendido que es un spin-off, ¿verdad? Es una alternativa, efectivamente, y lo que todavía está en emisión, así que sí, prefiero no dar los pensamientos finales, porque prefiero terminar la serie para ver hasta dónde termina esto y cómo da. Pero como primero, para dejar claro, tiene uno de los mejores prólogos que yo he visto en una serie. Si te dan un premio de cómo dejar a alguien con la expectativa de lo que viene después, la Bruja de Mercurio la hizo muy bien. Sí. Hizo que fuera muy impactante. Ahora cantar cumpleaños, va a ser algo bonito, va a ser algo que te parte el alma. Los que la vieron lo van a entender muy claramente. Sí, vean el prólogo. No es necesario ver algo antes, vean el prólogo. Vean el prólogo, de verdad lo recomiendo, porque aparte de que está muy bien hecho y está muy bien escrito, y sabe pegarte donde duele, y lo hace muy bien. Sí. ¿Ya? Y además te deja los detalles necesarios para que, primero, el suficiente misterio para que cuando avance la serie lo complementes y te digas como, por eso ocurren estas cosas. Y te deja claro con qué personajes vas a entramarte en esta aventura. Y no, y definitivamente nunca más vas a ver las canciones de cumpleaños de la misma manera. Lo siento, verte mal. Sí, es cierto que a mí me costó entender algunas cosas con el prólogo, pero había unas cuestiones que igual me impactó. A ver, por lo menos esa versión de la Bruja Mercurio, porque yo no sé cuánto ha evolucionado la serie ya con la serie actual, no sé qué cosas ha pasado, pero sí sé de que había uno de los conflictos que tenía ese Gundam es que los humanos están súper presionados de manejar unas máquinas que exigen demasiado al cuerpo humano y entonces están obligados a modificar su cuerpo para correr con esos Gundam. Y lo que es más chocante, y por eso La Bruja de Mercurio, el prólogo es muy impactante, es que es chocante como una guagua prácticamente se maneja un Gundam con mucha facilidad. En un 2x3 se destruye unos enemigos sin estar consciente de que la chica se convierte en una asesina, básicamente. No, es que de hecho esa parte fue bastante jodida, porque ver cómo la bebé está de eso te deja primero una cosa clara: este bebé tiene algo que ver con el móvil, porque eso es algo que un piloto normal no haría, porque un bebé presionando como, cosa bonita, ¡pum!, muerto. Sí,
Entonces es polémico y porque claro, la mamá y el papá estaban súper complicados al 3 y al 4 con el Gundam, pero la guagua un 7 así, haciendo crímenes de guerra en menos de un minuto, así. Y con un traje de astronauta de conejito con la cosa más adorable. Es como Sí, si una jugadora de Fortnite que anda con el traje de Hello Kitty te mata y te hace el T-Bag porque sí. sí, No, entonces, pero de verdad eso tiene una explicación y mientras vean la serie la van a dejar y es algo que impacta y te va a dejar como con ganas de soltar algunas groserías contra el desalmado que lo hizo. oh, Ujú. es el otro que tengo que ver la serie. Y Pucha, aparte aparte, también yo te recomiendo que te veas ya el último capítulo, porque si estaba por la situación de las cosas que hacían por LGBT, el último capítulo a esta fecha lo va a dejar algo muy claro. Así que sí, por favor, vete esta serie porque después vas a ver hasta dónde va llegando todo esto. Principalmente con la nueva chica que conoce el primer capítulo que le ofrece que va a ser a su esposa. oh my God. Paréntesis, en una cuestión que no hemos mencionado es que la bruja de Mercurio la lesearon harto por la referencia lésbica de los primeros episodios. Y había gente indignadísima y acusando a la serie de inclusión forzada. Así que, entonces, Mm, pero yo sé que la Bruja de Mercurio no se destaca principalmente por eso, pero yo sé que comenzó con polémica este Ganda. Claro, y de hecho, por eso yo te digo que veas este último capítulo principalmente, porque ahí es donde confirma la situación y está bastante interesante. Primero, en el caso de que, o sea, sí ha habido mucha polémica con esto, de que, ¿cómo se llama lo del que se casen y que va a ser Lela? Hay confirmaciones que viene en este capítulo, pues no voy a hacer el mínimo spoiler, porque de verdad recomiendo que la gente la vea. Ujú. Segundo, la gente, por lo menos por lo que he visto acá, se tomó mejor el tema de cómo se ve la posible, que iba a ser una relación o no. No he visto tanto rant con respecto a eso, comparado a otras polémicas de series que están como, no, es que esta novelía, no, que estos son gays, no, que esta serie va a terminar mal, no, ¿por qué matan a mis husbandos y waifus? No es algo que haya que preocuparse o algo que arruine la trama, la verdad. Porque Ya si te, la trama principal es el crecimiento de Zuleta con respecto al Gundam y los secretos que la atan a ella. mm, ya te cacho. Mijo, perdón por matar las pasiones, pero tenemos que terminar este capítulo. ¡No! Sí, Dime. ya, no importa. Mira, el compromiso está de, si Dios quiere, yo quiero repetir esta experiencia de grabar con Jairo con otro episodio. No les puedo decir con qué cuestión o qué tema porque ni siquiera sabemos qué onda, pero quiero repetir la experiencia con otra, ya sea otra franquicia, otro juego, no sé. Pero quiero repetir esta cuestión. ¿Qué opináis? Sí, siempre voy a estar abierto a esa idea. Y si hay una razón para hacer rant sobre algo, me uno. Sí, entonces eso es lo que tengo planificado, Ujú, más o menos, y ahí hablar de más cosas. Y bueno, y es mejor para mí, o sea, es mejor para mí también porque generalmente cuando son franquicias nuevas tengo que comenzar de cero. Entonces, cuando tengo el entrevistado, por lo menos puedo tener una pauta y ahí guiarse con varias cosas. ujú. Ya. Bueno, gente, vamos terminando este episodio de Conejos Chollos. Recuerden que está la página web de energic.cl o .com. Bueno, no importa, esto me pasa por improvisar mucho, pero no se olviden visitar las plataformas de Energic y también las plataformas de Conejos Chollos, el Instagram, el TikTok y el Twitter. Así que, bueno, cuídense. Nos vemos, Jairo. Cuídense todos. Chao, chao. Lo que sí, hagan todos, vean por lo menos Gundam, porque van a ver cómo los humanos se enfrentan las realidades de diferentes maneras, por medio de mechas, pero una vez que la vean, y por las recomendaciones dadas acá, van a poder despegar y van a poder sentirse más cómodos en nuestra franquicia. Y siempre es bueno tener nuevas personas en el escenario,
que, bueno, que también se unan al tema de Gampla, porque armar cosas es algo bonito. Sí. Y ¿cómo se llama? Que ojalá mucho aprendamos de los mensajes que nos entrega esta franquicia durante todo ¿cómo se llama? Su entrega. Y muchas gracias por la invitación. Sí. Un honor haber estado acá. Sí, muchas gracias por todo. Entonces, ahora sí, finalizo este capítulo. Cuídense, gente. Chao, chao. Cuídense, futuros pilotos. Cuídense. Chao, chao.